porque compartir nuestra vida con otra persona está lleno de nuevas experiencias, las cuales nadie nos dice cómo vivirlas, y día con día las vamos descubriendo. Desde decidir qué comer, dónde vivir y los acuerdos que habrá en casa hasta si tener o no hijos. Un podcast con Priscila y Carla. Hola, bienvenidos una vez más a Esto No Estaba Escrito, a un miércoles de podcast. Yo soy Priscila. Hola, y yo soy Carla. Nos da muchísimo gusto tenerlos en un episodio más. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada, una amiga, Maribel, que ya la tuvimos aquí en el podcast. Nos recomendó muchísimo a esta invitada y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hablar de este tema, pero queríamos a alguien súper especializado que pudiera realmente compartirnos como a fondo y que nos explicara muy bien lo que tiene que ver con todo el tema, y el tema es violencia en la pareja. Creo que hoy en día es un tema súper sonado. De hecho, acabamos de pasar pues el Día de la Mujer, entonces en donde la violencia contra la mujer, los feminicidios y todos estos temas están hoy por hoy más en nuestro país como muy, muy al día. Y pues queríamos como abarcar muy bien este tema, pero con una postura que realmente nos explicara como los diferentes puntos y dudas que tenemos y que hemos visto que también nuestros oyentes tienen. Sí, claro, porque la verdad es que agradecemos mucho la confianza y ya ha habido veces que nos han preguntado qué pueden hacer en un caso de, si están en un caso de violencia en pareja, dónde se pueden acercar, y sobre todo también nos han preguntado por especialistas. Y bueno, qué mejor que ya tenemos a una persona y que si alguien desea, la puede contactar por estas situaciones. Pues la invitada de hoy se llama Daniela Cepeda, muchísimas gracias, y ella es psicoterapeuta familiar, también es especializada sobre todo en parejas. Y bueno, Dani, pues bienvenida, Daniela. Bienvenida, Daniela, perdón. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí creo que estos temas cada vez son más parte de a lo mejor del contexto y de las conversaciones informales, cada vez un poco más, que eso es muy bueno, pero a final de cuentas sí es un tema tabú en muchas cosas. Es un tema que a las mujeres durante muchísimos años, el tema de violencia de pareja nos ha oprimido, es vergonzoso, es difícil de hablar con las amigas, es difícil de hablar incluso con el terapeuta, ¿no? El decir, soy víctima de violencia en mi pareja. Entonces creo que es un tema que es cada vez más importante y más pertinente traer a la mesa, hablarlo, normalizar, no la violencia, sino el hablar de esto, ¿no? Que esto pasa todos los días y con muchísima más frecuencia de la que creemos. Entonces, encantada de estar aquí, encantada de hablar de esto, de generar conversación, de mover en las personas, en las mujeres, en los hombres, un poco estos temas, ¿no? Y sacarlos a la luz, que a final de cuentas es lo que se necesita. Claro, sobre todo considero yo que sacarlos a la luz y concientizar un poquito más y saber en qué momento es que estamos en una relación que pudiera llevar a ese camino, ¿no? Y creo yo que pudiéramos iniciar especificando o hablando de qué es violencia como tal. La violencia como tal es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, ¿no? Entonces, la violencia es siempre cualquier uso de fuerza, ya sea, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Ya sea física, verbal, económica, sexual, puede ser cualquier tipo. Esa sería como digamos, la definición general de la violencia. Ahora, como lo nombré anteriormente, hay diferentes tipos de violencia. No porque no me pega, no es una persona violenta. Puede ser que no haya violencia física, pero que haya violencia psicológica o emocional, o que haya violencia verbal, que es parecida a la psicológica, o que haya violencia económica, que esto es algo que es muy común, ¿no? Y que pasa muchísimo en las relaciones y sobre todo hacia la mujer. Y también hay violencia de género. ¿Cuál es a lo mejor la gran diferencia? La gran diferencia es el tipo o la forma en la que se aplique a la violencia, pero no quiere decir que una es menor que otra, ¿no? O menos importante. Una persona que ejerce
ejerce violencia psicológica o emocional hacia su pareja, puede ser que nunca, jamás la haya golpeado, la haya lastimado, la haya violentado de manera física, pero que se viva una constante situación de humillación, de chantaje, de amenazas, ¿no? De degradar constantemente a la persona. Y eso es una forma de violencia igualmente grave, ¿no? Porque a lo mejor en la violencia física, ya hablaremos un poco más del violentómetro y cómo van sucediendo estas cosas. En la violencia física es más evidente, a lo mejor, y nos puede alarmar más porque es como, pues se ve más, ¿no? Hay golpes, hay moretones, impacta y a lo mejor puede llevar incluso a la muerte, ¿no? O sea, puede acabar en un feminicidio o en un asesinato. Pero la violencia psicológica y emocional, por ejemplo, o la sexual, que a lo mejor no deja tantas huellas físicas, ¿no? Y no es tan evidente, o la económica, a lo mejor no, la pareja violenta no perpetúa el crimen del asesinato, pero una persona bajo tanto estrés emocional puede llegar al suicidio. Entonces, también la violencia psicológica, la sexual y la económica llevan a la muerte. A lo mejor no directamente de parte del agresor, pero sí indirectamente por toda la situación que vive la víctima. Entonces, ninguna es menos importante, todas son formas de violencia, no le pongamos otro nombre, no digamos, bueno, es que la típica, no, es que es muy celoso, es muy posesivo, o también puede ser en el caso de las mujeres, no es muy celosa, es muy posesiva, es que no, es muy desconfiada, me cuida mucho, o sea, no, eso a final de cuentas, si violenta, si amenaza, si coarta mi libertad, es violencia y no es ninguna otra cosa, ¿no? No es amor, no es cuidado. Bueno, ahorita mencionabas que sí es frecuente, pero ¿realmente sí ha subido, por así decirlo, estadísticamente la frecuencia de tiempos anteriores ahorita, o más que nada es porque ahorita ya hay más conciencia, ya se trata de normalizar todo este punto? Mira, yo creo que ahí hay dos factores, ¿no? Realmente es difícil, digamos, como tener los números y las estadísticas claras. ¿Por qué? Porque anteriormente, o sea, cuando hay un problema que es muy tabú y no se habla de él, es difícil llevar como la estadística clara, ¿no? Claro que siempre ha existido la violencia en la pareja y siempre ha existido este problema, ¿no? Sobre todo en México y en países de Latinoamérica es mucho más frecuente la violencia del hombre hacia la mujer. Por eso a lo mejor me inclino un poco más hacia ese lado, pero claro que también hay hombres que sufren violencia en la relación, pero la estadística de hombre que abusa o violenta a la mujer en la relación es muchísimo más alta que al revés, ¿no? Que la de la mujer. Creo que hay varios factores, ¿no? El primero es, siempre ha existido este tipo de violencia, pero años atrás, no sé, hablando por ejemplo de la generación de nuestras abuelitas y nuestras bisabuelitas, no se le podía considerar ni siquiera violencia porque eran normas sociales establecidas y aceptadas, ¿no? El tener relaciones sexuales con tu esposo cada vez que él quisiera, aunque tú no quisieras, eso no era concebido como un abuso, como violencia, porque era lo que tu rol en tu contexto era lo que marcaba, ¿no? La mujer tiene que satisfacer sexualmente al hombre, quiera o no. Es su obligación, o sea, así era, ¿no? Entonces, es muy difícil tener cifras claras o estadísticas claras de violencia cuando realmente ha sido un tabú durante muchos años y poco a poco se ha ido cayendo en la conciencia y en el despertar un poco de la mujer de decir, oye, no, como que esto no está bien, ¿no? O sea, empezaron a haber movimientos de mujeres que empezaron a decir, oye, pero no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esa es mi obligación? ¿Por qué yo por casarme contigo me convierto en tu objeto Juguete sexual. sexual, ¿no? En tu juguete sexual, en tu cocinera, en tu esclava sexual. Empiezan estos movimientos poco a poco y entonces o sea, es muy difícil decir si antes había más y ahora hay menos. Lo que sí se puede decir es que cada vez se habla más, entonces a lo mejor pareciera que ahorita hay más, Okay. pero no necesariamente, ¿no? Yo sí creo que es un problema que ha sido muy constante durante mucho tiempo, siempre ha existido,
A menor o mayor medida, a lo mejor no lo podemos saber con certidumbre por estos cambios, ¿no? En los roles y en la conciencia social, pero sí creo que ahorita es más evidente, ¿no? Y pareciera que hay más, pero ¿por qué? Porque se le ha echado luz. Porque precisamente es como, no porque no se haya, o sea, es decir, porque no porque no se haya hablado, no quiere decir que no sea violencia. O sea, nada más era como a lo mejor no teníamos la conciencia, como tú dices, ¿no? Nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, a lo mejor no había esta conciencia, pero eso no quiere decir que no sea violencia, más bien era aceptado. Y hoy en día es como, no, o sea, no está padre esto, entonces haz algo. Claro. Hay algunos factores que puedan conducir a que se produzca la violencia? Sí, 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 sí. Hay muchos, obviamente hay muchos estudios, hay muchas investigaciones acerca de la violencia en la pareja. Sí hay factores, obviamente tienen que ver con muchas cosas, con muchos factores, con el conjunto, ¿no? De muchas cosas, pero sí, sí hay, según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, sí hay varias, como digamos, factores que pueden favorecer el riesgo de que haya violencia dentro de la pareja. Por ejemplo, factores individuales pueden ser bajo nivel de educación, ¿no? Que las personas no tengan acceso a una educación sana, a una educación del cuidado personal, ¿no? A libros, a recursos, ¿no? O sea, que sea muy limitada su instrucción, digamos. Eso es un factor definitivo. Otro factor es haber sido testigo o víctima de violencia durante tu infancia. Ese es otro factor individual súper importante. ¿Por qué? Porque vemos constantemente que la violencia es un patrón repetitivo, aprendido y normalizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo crecí en un contexto violento, en una familia en la que mi papá golpeaba constantemente a mi mamá, ¿no? O se golpeaban constantemente, que eso también pasa, ¿no? Que había golpes, que había gritos, que había humillaciones, que había groserías. Entonces, yo como niño, sin que nadie me lo diga, voy a normalizar estas conductas agresivas y violentas. Y entonces, obviamente es un factor súper importante porque el día que yo esté en una relación de pareja, mi base, mi fundamento de cómo se relaciona la gente siempre es la familia, ¿no? Y son principalmente los papás. En el momento en el que yo estoy en una pareja y esa pareja me agreda, verbal o físicamente, para mí va a ser completamente normal, ¿no? Así es. Sí, claro, es lo que aprendí. Claro, es lo que aprendí, es lo que vi, porque va a ser diferente, o sea, en qué universo o en qué contexto los hombres no golpean a las mujeres, porque en el mío no. ¿No? Claro. Mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá nos pegaba a nosotros las mujeres, mi tío golpeaba a mi tía, mi abuelo insultaba a mi abuela. ¿Sí me explico? O sea, es un rollo que viene, que es muy generacional, que es una conducta 100% aprendida. El haber vivido violencia durante tu niñez es un factor individual súper importante que puede conducir a que tengas violencia en la pareja. Otro puede ser el consumo de alcohol y drogas. También ese es un factor súper importante individual. Cuando hay una persona con un problema de adicción o con un consumo importante, pues también, ¿no? Esto favorece, digamos, o contribuye a que la persona tienda a ser violenta o pueda llegar a ser violenta con su pareja. Puede ser otro factor individual, puede ser trastornos de personalidad, ¿no? Que la persona sufra de un trastorno psiquiátrico, no detectado, no medicado, no tratado, y entonces, pues sí tenga problemas, ¿no? Reales y evidentes de conducta o de control. Y otra es, que tiene que ver mucho con el ser testigo de violencia, es la aceptación y la normalización de la violencia, ¿no? Que eso también se genera en un contexto, que es, por ejemplo, considerar aceptable que los hombres golpeen a las mujeres, considerar aceptable Que eso significa amor, ¿no? También pudiera ser. claro, que si no, hay una frase, pues obviamente que todos la hemos oído y que incluso la hemos repetido, ¿no? Si no me pega, no me quiere. Y es una frase real, es una frase real, es una creencia real de muchas mujeres, ¿no? O de muchos hombres en las parejas. Si no me pega, no me quiere. Si no me cela, no me quiere. No hay que Sí. celar. O sea, el uso, la violencia está
íntimamente ligada con el amor, de alguna manera, con el cuidado, ¿no? O sea, si no te quisiera, entonces no te revisaría el celular y te dejaría salir, pero como te amo tanto, pues no puedes salir, tengo que estar constantemente revisando dónde estás, porque yo no quiero que te pase nada. Y a final de cuentas son formas de violencia, ¿no? Entonces, ese es otro factor individual súper importante, la aceptación de la violencia, o sea, decir, bueno, pues así es, ¿no? Igual que de manera individual, puede haber también factores en la pareja que pueden ser, bueno, conflictos con los hijos, insatisfacción en la relación de pareja, dificultades económicas, cuando hay muchas parejas sexuales involucradas, ¿no? Dentro de la relación, o sea, hay un acuerdo de monogamia, pero no se cumple, eso también puede llevar a que haya violencia. Entonces, sí hay varios factores y yo creo que en mi experiencia como terapeuta, creo que uno de los más fuertes o más importantes o más repetitivos es si yo viví en un contexto violento, lo voy a buscar. O sea, parece una incongruencia, pero es una realidad. Si yo viví con un padre violento, con una madre violenta, instintivamente, inconscientemente, yo voy a seguir buscando patrones de violencia o ejerciendo patrones de violencia, ¿no? Porque las creencias y las pautas adquiridas en la niñez son súper, digamos, como determinantes. No quiere decir que nunca los vas a poder cambiar, pero sí quiere decir que si no haces un trabajo personal y un trabajo de conciencia, vas a ser presa y esclava de esas pautas toda tu vida. Y entonces vas a pasar de una relación violenta a otra, vas a salir de un hogar violento a una pareja violenta, a otra pareja violenta. Y normalmente las parejas que sufren, o las personas, más bien la víctima, la persona que sufre violencia, te pueden describir cómo todas sus relaciones de una o de otra forma fueron violentas. O sea, no es una casualidad. Es una casualidad, no es como algo aislado. Tuve una pareja violenta una vez, todas las relaciones, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que nos habla de los patrones que se forman, ¿no? Por eso hablamos tan confiadamente y lo aseguramos de esta manera, que son patrones construidos. No es mala suerte, es que tengo muy mala suerte, ¿no? En el amor. O todos son así, ¿no? Todos los hombres son iguales, claro, todos los hombres con los que tú has tenido una relación son así. ¿Por qué? Porque tú buscas hombres que satisfagan tu pauta, de alguna manera. Y entonces aquí entramos en un tema un poco controversial, ¿qué tanto la víctima es cómplice, no? Y este es un tema controversial y muy delicado de hablar, porque en ninguna forma se quiere culpabilizar a la víctima, en ninguna forma, ¿no? Por eso es la víctima. Pero también la víctima trae un montón de pautas que conectan con el agresor. Entonces, yo como víctima, si constantemente me encuentro extrañamente, a ver, platícame por qué, y entonces ahí te das cuenta de la pauta de la persona. Bueno, te has dado cuenta tú o te has detenido a revisar que constantemente estás buscando esto de manera inconsciente. Claro, nadie quiere eso de manera... Es que a ella le gusta sufrir, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta que nos maltraten. Simplemente hay veces que no podemos salir. Sí, que somos incapaces de vernos. Exacto, porque las pautas nos atrapan y las pautas es difícil verlas, no somos conscientes de la mayoría de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy constantemente en relaciones violentas, no todos los hombres son iguales, todas las mujeres son celosas y posesivas, no es cierto. No es cierto. Sí, ¿no? Sí, claro. Hay mujeres que confían, que dan libertad a su pareja, no tiene que ser así. Si tú vienes de una constante situación de violencia en tu pareja, yo te recomiendo que te detengas y que también tú atiendas, ¿no? Y aquí es lo difícil, el trabajo personal de decir, ¿qué de esto tendrá que ver conmigo? Como responsabilizarme de mi parte, ¿no? Exacto. Que yo creo que, o sea, igual, como tú dices, es un tema súper controversial porque obviamente no tiene que ver con que yo soy la culpable de que me peguen, pero tal vez sí soy la responsable de verme a mí. O
solamente, o sea, como de checar conmigo. Yo no soy responsable del acto que hace él, pero sí soy responsable de lo que, por ejemplo, de mis creencias, de mis patrones, como tú lo mencionas, ¿no? Ujú. Y yo creo que Claro. ahorita, no sé, a lo mejor funciona mucho y ayuda mucho como esto que hablábamos ahorita, como la sociedad. Anteriormente, pues la sociedad era como todo está bien, no importa, este es tu rol de mujer y así tiene que ser. Pero yo creo que ahorita, si vienes de un sistema familiar en donde hay mucha violencia, pero se contrapone con una sociedad en donde dice la violencia no está padre, nos ayuda a como a darnos cuenta, ¿no? Como a un despertar de decir, ok, aunque yo venga de un sistema en donde la violencia es muy normal, resulta que mi sociedad dice que la violencia no es normal y que me tengo que cuidar. Y entonces esto a lo mejor como que se contrapone y me puede ayudar a voltearme a ver un poquito a mí y empezar a trabajar pues con mis creencias, con mis patrones, con toda esta otra parte. Así es, exactamente. Entonces, y justo como lo dices, ¿no? Qué importante es el contexto, o sea, y otra vez, es un tema controversial porque, bueno, ¿cómo vamos a culpabilizar a la víctima? En ningún momento se culpabiliza, pero también nos damos cuenta que la víctima es víctima no nada más de la relación violenta, es víctima de un Un contexto, contexto. Ujú. ¿no? O sea, violenta la falta de información, violenta las normas sociales, violentan la normalización de conductas machistas. Y entonces la víctima se convierte en víctima no nada más de la relación de pareja agresiva, es víctima de todo el sistema, ¿sí me explico? O sea, si a mí nadie me dice que yo no tengo por qué aguantar esto y que yo valgo como persona, aunque en mi casa me digan lo contrario, entonces estamos dando información. Por eso es tan importante y ya yo creo que cada vez un poco más, falta mucho, pero cada vez un poco más vemos o incluso oímos spots en el radio, ¿no? De no está bien, de no golpees a tus hijos, o la violencia en la familia no está bien, hace daño, la violencia en la pareja hace daño. O sea, este tipo de información es importante, súper importante que los niños desde todas las edades crezcan con estos mensajes constantes de no está bien, no está Es bien normal. no es normal que tus papás te peguen. No Ujú. Sí, es normal claro. que tus papás te violenten, ¿no? Desde ahí empieza el problema, porque entonces la víctima, claro, ay, pues qué mensa, ¿no? Que no se sale de ahí. Sí, claro. Ujú. Qué débil que no lo puede dejar. No tiene Ujú. que ver con eso, no tiene que ver ni con fuerza de voluntad, ni tiene que ver con una situación de inteligencia, tiene que ver con todo un rollo inconsciente de patrones y de creencias que Ujú. me atrapan en ciertas relaciones, que me atrapan en ciertas interacciones y que se convierten en un constante, en un patrón repetitivo en mi vida. Eso es lo que Así es. pasa con la violencia y por eso es tan peligrosa. Igual que pasa con la víctima, pasa con el agresor, ¿no? Crece con un montón de pautas y crece con un montón de creencias que le alimentan y que le fomentan que esto es, ¿no? Que esto es lo que toca. Entonces, constantemente en sus relaciones de pareja no busca una pareja, no busca una compañera, busca a alguien sobre quien ejercer el dominio, porque eso es lo que entendió. Ujú. Igual que su papá ejercía dominio sobre su mamá, físico, verbal, económico, ¿no? Que esa es otra forma de maltrato bien común y mucho más silenciosa, pues él tendría que hacer lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor su papá nunca se sentó y le dijo, mira, mijito, pero Sí, lo vio todo el claro. tiempo, creció Ujú. con Ujú. eso. Entonces, pasa lo mismo en el caso de la víctima y del victimario. Y realmente de esta forma es como funciona, o sea, estos dos factores, por así decirlo, que tú nos mencionas, es lo que hace que la relación funcione, sobreviva y continúe como el estar confirmando o haciendo lo que yo aprendí. De esta forma es como funciona la relación. Claro, digo, en primera instancia, nunca, o sea, yo nunca voy a poder seguir en una relación en las que mis pautas y mis creencias no conectan con la del otro, ¿no? En primer lugar, si yo no vengo de un contexto o de unas pautas que tengan que ver con que yo merezco ser violentada o agredida o abusada de alguna manera, en el momento en el que yo me tope en una situación de abuso,
de pareja, laboral, en una relación de amistad, ¿no? Lo que sea, voy a decir, esto no, esto no o sea, esto no embona, esto no me hace sentido, esto no funciona para mí, ¿no? Entonces, pues me voy a ir de la relación. Y también la otra persona, ¿no? Si yo estoy buscando ciertas pautas, ¿no? En una pareja y como que la otra persona como que no se intimida, como que no se asusta, como que no me deja dominarla, como que no puedo ejercer violencia, entonces va a ser como, no, o sea, yo siempre buscamos como El digamos, match. ajá, exacto, es como la llave y el cerrojo, ¿no? Y entonces así es, ¿no? Tienen que encajar las pautas para que tenga sentido, porque si no, no tiene sentido. Entonces, eso es en una instancia, ¿no? Y en otra instancia también tiene que ver, de alguna manera se va desarrollando esta historia de violencia. Si yo tengo información y si yo, digamos, tengo conciencia o empiezo a crear conciencia de estas pautas que yo tengo, o me empiezo a dar cuenta, o empiezo a decir, esto no es tan normal, y entonces empiezo a generar la capacidad de cuestionarme, de cuestionar estas pautas, de cuestionar estas creencias, y a lo mejor de poder salir, porque sí se puede, claro que se puede cambiar, claro que no porque yo viví una situación de violencia y de niño me violentaron y viví en un contexto violento, ya, ¿no? Mi destino final es siempre vivir así, claro que no. Que cuesta trabajo, claro, que es romper hábitos, creencias, paradigmas, pautas, lealtades familiares, ¿no? Sí. Porque también hay que entender que de alguna manera el que mi abuela haya sido maltratada, el que mi mamá haya sido maltratada y el que yo sea maltratada es una forma como de lealtad, Sí. Sí, claro, ¿no? claro, Como, bueno, claro. pues esto que toca Sí. es Para pertenecer a mi lo que sistema. nos toca a las familias, a las mujeres de la familia, igual lo que les toca a los hombres de la familia, ¿no? Otra vez, hablando de que en su mayoría, en este país, la violencia es del hombre hacia la mujer, ¿no? Sí, y No, sobre, no se excluye, y pero sobre todo esta parte, ¿no? De que por lo regular te dicen, bueno, es que ya te casaste, ya te tocó, bueno, te casaste, más que nada en casaste, porque es como que creemos que el matrimonio es para toda la vida y pase lo que pase, no te puedes separar, ¿no? Entonces, si ya te casaste o estás con esta persona, te toca aguantar, te toca, fue la persona, híjole, ni modo, porque así aguanté yo a tu papá mucho tiempo y tu abuelita también. Entonces, esto es muy, muy fuerte, realmente. claro, Y muchas claro. veces las personas de afuera juzgamos y decimos, como decías hace un momento tú, es que, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que pueda aguantar esto? No Qué se da tonta. cuenta, qué tonta sobre todo, sí, esa es la típica, ¿no? Qué tonta, ¿cómo es posible, no? Pero no vemos qué es lo que está viviendo esa persona, tanto hombre como mujer. O sea, realmente no vemos el estrés también que pudiera ella generar en decir, híjole, sí me salgo, pero si no me salgo, pues atrás está, o sea, si no dejo a mi esposo, atrás está el qué va a decir mi mamá, ¿no? El qué va a decir mi abuela, el qué van a decir mis hijos, o sea, creo que es como que una carga muy fuerte. Claro. Siempre hay como cierto temor a represalias, ¿no? Porque obviamente si yo estoy en una relación violenta, en el momento en que yo me quiera ir, no van a decir, ay, claro, te ayuda a empacar, van a decir, tú no te vas. Y normal, y lo más común o lo más seguro es que la manera en la que la persona haga que te quedes sea violenta, ¿no? Amenazas, golpes, eh, amenaza, violencia económica, ¿no? Si te vas a A ver ver dónde cómo le vives haces. y a ver cómo le haces, ¿no? Y en países como México y países latinos, en el que hay un gran porcentaje de mujeres que no tienen independencia económica, que no tienen ingresos porque se dedican al hogar, entonces se convierten 100% dependientes del proveedor. Entonces, pues tú te vas a ver cómo le haces. ¿No? Y a ver cómo mantienes a tus hijos, y a ver cómo los mandas a la escuela, y a ver qué comes, y a ver dónde vives. Pues claro que no te vas, ¿cómo te vas? ¿No? Entonces,
las represalias, medios económicos, preocupación por los hijos, porque los hijos también juegan un factor súper importante ¿no? En cómo me voy a ir o cómo me voy a dejar, cómo lo voy a dejar, cómo voy a dejar a mis hijos sin papá o sin mamá, súper importante. Falta de apoyo de familiares y amigos, que es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, te casaste, mijita, te casaste para siempre. Porque también a lo mejor como el decir me violentaron o fui abusada sexualmente o la cuestión económica, de repente puede ser como muy vergonzoso para la víctima, ¿no? O sea, como supongamos en el factor sexual, en donde a lo mejor hoy en día ya está como cada vez más hablado del tema, pero sigue con muchos mitos de decir como mujer y sexualidad le dan un peso muy importante a esta parte, ¿no? Entonces, en el momento en que una mujer ha sido abusada sexualmente, ya no vale. Entonces, yo creo Claro. que esta parte de levantar la mano y decir, fui abusada sexualmente y más por mi pareja, yo creo que es como una cuestión súper difícil porque precisamente por estos conceptos que tenemos, ¿no? O sea, a lo mejor el decir, fui abusada sexualmente, no sé, por X persona, es muy difícil, pero cuando fui abusada sexualmente por mi pareja, creo que todavía ahí también le echas otro granito más porque como por tu Claro. pareja, ¿no? Y yo pienso que es como un factor de vergüenza que a lo mejor impide como el levantar la mano y decir, estoy siendo abusada de mil maneras, ¿no? Claro, no, no, totalmente, eso tiene muchísimo que ver, porque aparte, o sea, una ganancia muy grande que tiene el abusador o el agresor o la agresora es como la lealtad de la víctima, ¿no? Ok. Porque para la víctima es muy difícil verbalizar, es muy vergonzoso, ¿no? Decir, llevo 20 años en una relación de abuso, de violencia económica, física, sexual, emocional, porque en muchos casos va junta, toda. Ujú. Y entonces, y de alguna manera el agresor lo sabe, ¿no? Es como, pues, la víctima perfecta, ¿no? Ujú. Yo voy a hacer Claro. lo que yo quiera y tú no vas a poder decir nada, porque ¿cómo vas a decir, no? Esas cosas. Sí, es Entonces, como un circulito, ¿no? O sea, como de que trato yo de salir de mi ciclo de violencia y en el momento en que trato de salir, el violentador llega y me dice, si te sales, no vas a hacer esto, entonces regreso, ¿no? Y otra vez claro, cuando intento salir es, si te sales, te da una friega, ¿no? O si te sales, te toca esto. Y entonces es como todo el tiempo estar ahí. claro, claro. Entonces, exactamente. Entonces, por eso no es tan fácil, ¿no? No es, ay, pues ya, ¿no? Salte Vete de y la ya, ajá. salte, no, no es tan fácil. ¿Cómo Tiene que, puede salir una víctima de esto? O sea, para empezar se puede, o sea, yo sé que sí se puede dar cuenta y todo esto, pero ¿cómo es como esta parte pues sí, o sea, de De este tomar ciclo este que valor, por estamos así hablando decirlo. de decir ajá, ¿qué pasa? obviamente sí, no es nada fácil. Ujú. Sí se puede, claro que se puede. Yo creo que a lo mejor el primer paso es como el empezar a hacer conciencia, ¿no? De hacer conciencia y aceptar de que estoy en una relación violenta, porque ese es el primer paso, ¿no? Porque también para la víctima en muchas ocasiones es muy difícil aceptar que lo que vive es violencia. Y otra vez, ¿no? A lo mejor cuando es violencia física, golpes evidentes, moretones, bueno, ¿no? Es como, bueno, pues, ok. Pero cuando son tipos de violencia más sutil, como violencia económica, ¿no? Que me controla con el dinero, o violencia emocional y psicológica, que es, me chantajea, me humilla, me amenaza, a lo mejor no de muerte o no cosas así, pero sí hay como una constante sensación de que si yo hago algo me puede ir mal de alguna manera. Primero la persona tiene que aceptar que está en una relación violenta. Ese es el primer paso, ¿no? Por ahí no sé si lo han oído, que se está haciendo como cada vez más común este término, el del gaslighting, que es esta violencia que es como una manera como de humillación y burla, Ujú, pero Ujú. es como desacreditar ujú, y hacerte creer que estás como medio loca. ujú, Ujú. Sí, Sí, sí. es una exagerada. ujú. Entonces es como, pues no me está violentando, no me está golpeando, no me está diciendo, no me está insultando,
pero tengo la sensación constante de que a lo mejor invento cosas, o sea, la persona empieza a dudar incluso de su juicio, así como, ¿será? Claro. Ok. No. ¿Sí Ujú. será que soy muy exagerada? ¿Por qué? Pues porque de esta es una manera de mantener control, ¿no? Sí, Es que claro. siempre exageras todo. Sí, a lo Ujú. mejor siempre exagero todo. Y a lo mejor no. A lo mejor estás tratando de verbalizar una situación de violencia y en el momento en que lo haces, la primera respuesta es, tu juicio está mal. Tu Sí, juicio estás está mal. loca. Estás Sí, loca. claro. Estás No, yo loca. creo que todavía eso está muy interesante esto que tú dices, porque la parte física es súper notable, ¿no? A un moretón se la fregaron, ¿no? Pero esto es como súper común decir esto de, pues está loca. Ay, no, es que todas las mujeres son bien intensas, ¿no? Entonces es como, la está armando es una dramática, una histérica, ¿no? O sea, Dramática, ya. histérica, exacto. Y entonces es como, sí, sí, es cierto. Y sí, es verdad, o sea, es como, ok, claro, sí, yo soy la que está mal. Sí, Claro, no, o sea, yo entonces la estoy haciendo mucho de rollo, ya no. Claro, entonces acreditas todas las formas de violencia que la persona medio intentó verbalizar, pues entonces ya llega un punto que dices, pues a lo mejor estoy medio loca, ¿no? O sí seré medio histérica, o soy muy celosa, y no, realmente son maneras de mantener el control, ¿no? De decir, no, 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 o sea, esto no se verbaliza. Y Ujú. cuando lo hagas, lo voy a anular y lo Sí, voy a claro. desacreditar de una de otra manera. Entonces, creo que el primer paso para poder empezar a salir es aceptar que estás en una relación violenta. Y una vez que hagas eso, yo siempre creo que es importante tener sistemas de apoyo. Creo que ese es un punto súper importante para poder salir, ¿no? El poder, el que la víctima tenga la capacidad de acercarse con alguien y decir, me está pasando esto. Es muy probable que las personas más cercanas a ti se hayan dado cuenta hace mucho tiempo de lo que estás viviendo, antes que tú, incluso. ¿No? Sí, Eso suele, claro. eso suele ser muy común. Todo mundo se da cuenta, menos la persona que está en la relación. ¿Por qué? Pues por estas cosas que hablamos de la normalización de las pautas, ¿no? Entonces, recurrir a sistemas de apoyo, amigos, familiares, y decir instancias gubernamentales, asociaciones, y decir, me está pasando esto. Porque Ujú. obviamente la víctima, en el momento en el que se da cuenta que está en una relación de abuso o que está tan escalada ya que corre su vida a peligro o que realmente ya el malestar es muchísimo, entonces, claro que no sabe cómo hacerle, ¿no? Sí, No el darme cuenta que estoy en una relación violenta no me da, no me da el cómo no estarlo, ¿no? Simplemente me da ujú. este conocimiento. Entonces, redes de apoyo, sistemas de apoyo, acércate con alguien, quien sea, una amiga, un familiar, una asociación, una instancia gubernamental y di, estoy viviendo esto y no sé qué hacer. Entonces, normalmente los sistemas de apoyo pueden ser una gran ayuda en decir cómo te podemos ayudar o si necesitas salir, ¿no? Vente aquí, Ujú. puedes quedarte conmigo o puedo yo, ¿no? Ayudarte con esto de alguna manera. Y el siguiente punto que es súper importante es el trabajo personal para Ujú. que yo pueda entender qué me ata y qué me hace persistir en una misma relación o en varias relaciones violentas, es súper importante que yo conozca mis creencias, mis pautas, mis aprendizajes y a través de este conocimiento desarrolle la capacidad de cuestionarlas y romperlas. Si Ujú. yo no logro en mi trabajo personal romper estas pautas, difícilmente podré salirme de ahí. ¿Por qué? Pues porque obviamente, aparte de que hay como mucho temor a salir de la relación violenta, también ahí mezclado, en la mayoría de los casos, hay como una falsa esperanza de cambio, Ok. hay como una expectativa irreal o idealizada de algún día va a cambiar Ujú. o cuando es lindo es muy lindo o luego son mucho más lindos después de ser agresivos. O sea, hay que entender que digamos, todos tenemos como, todas las personas, digamos, como nacemos como con una brújula, ¿no? Y nacemos como con esta capacidad de identificar como una cosa instintiva, ¿no? Ujú. De esto es bueno, esto es malo, esto se siente bien, esto se siente mal, esto me gusta, esto no me gusta.
Lo que pasa cuando una persona está en una relación violenta o muchos años de violencia, hace cuenta que esa brújula se la rompen. Realmente la persona pierde la capacidad de distinguir, realmente la pierde, o sea, no entiende qué es amor y no entiende qué es control, no lo entiende. Su brújula se la rompieron desde que estaba chiquito. Entonces, la persona que está en una relación violenta tiene que, digamos, como reparar esa brújula, ¿no? Y para eso se necesita ayuda. Y yo siempre recomiendo que se acerquen a terapeutas, que se acerquen con personas que los puedan ayudar a trabajar esto, a arreglar esa brújula, a lograr entender a mí, hay muchas generalidades, pero a mí, en mi caso personal, individual y único, que me ata esta relación, porque hay algo que te ata y cómo puedo salir de esto. Obviamente no son procesos sencillos, pero definitivamente hay muchas personas que lo han hecho y siempre es posible. Todas las personas tenemos capacidad de cambio. La única condición para el cambio es que la persona quiera el cambio. Y una última duda, por ejemplo, mencionas aquí más que nada el punto de la víctima, ¿no? Pero, por ejemplo, puede llegar el momento en que los dos quieran o acepten estar en una terapia de pareja y el agresor también modifica sus conductas. Sí, claro que pasa. No es tan común, pero sí, claro que pasa. Cuando hay muchas veces que a lo mejor la pareja realmente, digamos, realmente quiere estar junta, realmente hay como proyectos importantes en común, hay amor, pero traen estas pautas, ¿no? Y sí pasa, claro que pasa en muchas ocasiones que el agresor dice, o sea, como que me doy cuenta lo que hago y yo no quiero ser así, ¿no? O sea, sí, claro que pasa. Y claro que hay parejas que pueden llegar a este nivel de conciencia de decir, estamos repitiendo la misma historia, ¿no? Que vimos en nuestras casas o el agresor, ¿no? Yo crecí con mejor con un padre, con una madre muy agresiva y me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo y yo no quiero esto para mí. Yo no quiero esto para mi pareja y yo no quiero esto para mi familia. Claro que pasa. Y claro que el agresor tiene toda la capacidad, idéntico que la víctima, de trabajar estas cosas y de hacerlas conscientes y de modificar estas pautas y de decir, no porque yo viví esto, quiere decir que esto es lo que yo quiero seguir haciendo, ¿no? O no es lo que yo le quiero hacer a mi pareja. Pues Pues muchísimas sí. gracias, Dios. Este tema es como súper extenso y yo estoy así, mira, súper, súper atenta a todo lo que nos estás diciendo, porque realmente el tema creo que es súper nutritivo para muchos de los oyentes que nos están siguiendo. La verdad es que a mí me parece un tema muy interesante y nos has aportado muchísima información. Muchísimas gracias de verdad, Dani, No, por darnos toda esta parte de tu conocimiento. Yo creo que cualquier persona que se sienta que está en alguna relación, ya sea siendo la víctima o el agresor, pues es importante que, como dices, ¿no? Que busque ayuda y yo creo que ahorita la sociedad nos ayuda mucho a podernos dar cuenta de muchísimas de estas cosas. Y pues bueno, si quieren, quien se sienta como que ahorita se despertó algo en ustedes, pues qué mejor que puedan acudir con ayuda. Y pues bueno, Dani, vamos a dejar todas tus redes sociales para que te busquen, para que si algo de verdad que les llamó mucho la atención de este tema, por favor, busquen ayuda. Y pues bueno, aquí Dani, un especialista en este tema, les podrá ayudar. claro que Sí. sí. Al contrario, muchas gracias. Y sí, ¿no? Hay que abrir los ojos, hay que abrir las orejas, hay que estar pendientes, hay que escuchar. Y si esta información es relevante de alguna manera, o tienes alguna duda, o a lo mejor, como tú dices, ¿no? A lo mejor dices, algo me movió, algo me llamó la atención, no te quedes con esa espinita, busca ayuda, busca información. Siempre habrá alguna manera, una persona, una forma, un medio en en el que puedas estar mejor, ¿no? Que a final de cuentas ese es el chiste y espero que sí, que haya servido la información, y que llegue a muchos oídos. Sí, Sí. muchísimas gracias. Y bueno, pues nos puedes mencionar, por favor, en dónde te podrían encontrar, si tienes redes sociales, Facebook o algún correo. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar
en Facebook como psicoterapeuta Daniela Cepeda Subirán, Ujú. o me pueden contactar vía correo en danielacepeda@hotmail.com y con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, comentario o necesitan ayuda, yo puedo con todo el gusto del mundo ayudarlos. Y si estás atendiendo vía online, ¿verdad? Digo, Sí, para que por si alguien que no sea del lugar de De Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara. sí, yo estoy en Guadalajara, pero sí, doy consulta online, entonces Ujú, Perfecto. no hay perfecto. límite. En donde estén, me pueden contactar. Claro que sí. Pues nuevamente, de verdad, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y Gracias creo a yo que ustedes. hasta forzamos como el final de este tema, porque sí es muy extenso y la verdad es que yo también, como dice Carla, estaba yo así como y trataba de no ver que ya se nos acababa el tiempo, pero Sí, bueno, así es, no se acaba, sí. pero bueno, Muchísimas Muchas gracias de gracias. verdad. gracias a ustedes. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos en otro episodio más. Estamos muy contentas con este capítulo que Dani nos ayudó, nos aportó muchísima información y pues muchas gracias. Sí, muchas gracias por llegar hasta el final y de verdad estaríamos muy contentas de que nos cuenten qué les pareció. Acuérdense, no olviden dejar sus comentarios en el canal y de suscribirse, darle like y sobre todo compartir esta información si tú consideras que le puede servir a otra persona. Muchas También gracias y nos vemos el próximo miércoles. sí, también no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Esto No Estaba Escrito. Así es. Gracias. Hasta Gracias. Hasta luego. luego.